A ver, gracias. El estado de flujo efectivo, a ver, para llegar hasta acá, ¿qué es lo que hemos hecho previamente, chiquillos? El balance. Ya, pero ¿cómo le decimos al balance en norma internacional contable? ¿Cómo se le denomina? ¿Cómo se le llama? Estado de pérdida de ganancia. Estado de posición financiera o balance, ¿ya? Después nosotros generamos un estado de... ¿Qué generamos después, chiquillos, después del balance o estado de posición financiera? Estado de resultados. Y mira, ahí dejaste. Muy bien, estado de resultados integrales, muy bien. Y posterior a eso vendría entonces el estado de flujo de efectivo, ¿ya? Que sería en este caso el tercer estado financiero al cual nosotros vamos a hacer mención, ¿ya? ¿Qué es el estado de flujo efectivo? Y nos vamos a encargar básicamente de poder entenderlo en términos teóricos, ya para el lunes poder empezar a hacer ejercicios, ¿ya? El estado de flujo efectivo es básicamente un estado financiero que nos muestra los flujos de efectivo, ¿ya? Todo lo que se denomina dinero disponible de la empresa, ¿ya? Durante un periodo de tiempo que por lo general es un año. Hay alguien en el chat. Muy bien, José Miguel, ¿ya? Y esos flujos que genera este estado financiero se componen de tres elementos fundamentalmente. Flujos derivados de operaciones, flujos derivados de la inversión y flujos derivados de financiamiento. Cada vez que diga flujos de operaciones, me estoy refiriendo a todo lo que hace la empresa para llevar a cabo su giro. Todo lo que hace la empresa para llevar a cabo su giro. A eso me refiero con operaciones. ¿Ya? Ya vamos a ir analizando las otras también. ¿Ya? Entonces, reitero, el estado de flujo efectivo, que sería el tercero, ¿ya? Nosotros hacemos el diario, el mayor, el balance 8 columnas, vienen los estados financieros, el balance o estado de posición financiera, activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes, estado de resultados integrales, ingresos y pérdidas, ¿no es cierto? Y el tercer paso es analizar qué pasa con el dinero disponible de la empresa, ¿ya? Se analiza por un periodo de tiempo que por lo general es un año, pero puede ser trimestral o semestral, ¿ya? Y todos esos ingresos y egresos, o todo aquello que es disponible, todo aquello que es parte del dinero que posee la empresa, se va a dividir en flujos de operaciones, de inversión y flujos de financiamiento. Flujos de operaciones, flujos de inversión y flujos de financiamiento, ¿ya? Bien. ¿Cuál es la estructura de un estado de flujo efectivo? En su contenido se revelan ingresos y egresos de efectivo, ¿ya? Que son provenientes o empleados en actividades operacionales, de inversión y de financiamiento. O sea, en el flujo de efectivo vamos a analizar básicamente ingresos y egresos en efectivo o de todo aquello que se denomine efectivo, ¿ya? Y que puede ser derivado de alguna actividad operacional. Reitero, cuando me refiero a alguna actividad operacional, estoy hablando La seriedad del elástico. a todo aquello que hace la empresa con elástico. y que tiene que ver con el giro. Para los que ¿Ya? no saben tomar los pelitos. ¿Alguien se Como le yo. entró el audio por ahí, chiquillos, porfa? Cosa que tú sabes. No. Gracias. ¿Ya? De inversión y de financiamiento. Además de una variación neta del efectivo, que en el fondo reflejar si aumentó o disminuyó con respecto a un periodo anterior, ¿ya? Vamos a ir analizando partida por partida para poder, digamos, comprender la lógica y la dinámica o la orgánica de todo esto, ¿ya? Bien, la estructura de este informe
se rige a partir de la norma contable o la norma internacional contable 7, la NIC 7, ya que ustedes la pueden revisar. Yo se las dejé disponible en el portal. Importante que ustedes la revisen porque en virtud de la NIC 7, ustedes van a hacer un trabajo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que le den lectura a esa NIC, por eso la dejé disponible ahí, ¿ya? Bien. Eso vamos a hablar al final. Vamos a ver las definiciones, ¿ya? En el estado de flujo efectivo se emplean los términos de efectivo, ¿ya? Y aquí quiero hacer una distinción importante. Nosotros, en contabilidad nacional, fundamentalmente, hablamos de caja y de banco, ¿ya? En contabilidad internacional, cuando hablemos de caja y de banco, nos vamos a estar refiriendo a efectivo, ¿ya? Y efectivo, básicamente, son todos los recursos líquidos disponibles de la empresa que no tienen restricción. O sea, si yo tengo 1 millón de pesos en la caja de la empresa, eso corresponde a efectivo, porque puedo disponer de él cuando a mí se me plazca, cuando yo sienta la necesidad o tenga la intención de utilizarlo, ¿ya? Y también el dinero depositado en el banco. Estoy hablando directamente del dinero de la empresa depositado en el banco, no del dinero que se pide como préstamo a un banco, ¿ya? Lo vamos a llamar efectivo, ¿ya? Y todo aquello que sea equivalente de efectivo van a ser inversiones de fácil liquidación, ¿ya? Depósitos a plazo, acciones, pagarés a mi favor, bonos, depósitos hasta 3 meses, ¿ya? Ya vamos a analizar los equivalentes efectivos. Me interesa que primero tengamos claro que cada vez que hablamos de efectivo en estado de flujo efectivo, estamos haciendo referencia al dinero disponible constante y sonante y que tiene vínculo, relación con la caja, lo que conocemos como caja, y que también conocemos como banco, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Chiquillas, chiquillos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Ok. Bien. Entonces, seguimos avanzando. Recuerden, efectivo, ¿ya? Fecha y contenido. ¿Cuándo se presenta y qué contenido debe tener ese informe financiero? Este estado de flujo efectivo presenta los flujos de efectivo brutos y netos, ¿ya? Ocurridos durante un periodo, ¿ya? Provenientes o empleados en actividades, dijimos, operacionales que realiza la empresa, que tiene que ver todo con lo que es compra, venta del giro, de financiamiento o de inversión, además de la variación neta, si es un aumento o disminución del efectivo que posee la empresa, o sea, del dinero que tiene a su disposición la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones, a sus pasivos, ¿ya? Los flujos de efectivo generados en el periodo se muestran separando las corrientes de ingresos de las de egresos, ¿ya? En un flujo de efectivo siempre vamos a tener dos actores, los ingresos y los egresos. Ingresos derivados por actividades operacionales, ingresos por financiamiento, ingresos por inversión. Egresos, salidas de dinero por actividades operacionales, de inversión o financiamiento, ¿ya? Por eso dice acá que los flujos de efectivo generados en el periodo se muestran separando las corrientes de ingresos de las de egresos para cada uno de los 3 grupos de actividades señaladas. Separadamente se presentan en anexo las actividades de financiamiento e inversiones que no emplearon efectivo, ¿ya? Y otro anexo con la conciliación del resultado y el flujo neto de las actividades operacionales. Hay actividades que no requieren de efectivo o que no emplearon efectivo, ¿ya?
pero que igualmente van en este por estar valorizados a un valor, digamos, monetario, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? O por moneda funcional, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas partidas que nosotros tenemos que analizar para poder comprender y entender, digamos, el estado de flujo efectivo? ¿Ya? La primera, dijimos que tenía que ver con las actividades operacionales, ¿ya? Y cuando nos estamos refiriendo a las actividades operacionales, son las actividades propias del giro, propias de la actividad económica que realiza ¿quién? La empresa, ¿ya? Entonces, tenemos, sirven de base para determinar la utilidad o la pérdida, ¿ya? Y se contabilizan a flujos generados en qué tipo de procesos. ¿Qué tipo de procesos son? Compras, producción de materias primas, venta de bienes y servicios, desembolsos por pago al personal, como por ejemplo podría ser pago de remuneraciones, pago de honorarios, pagos de impuestos, el IVA, el PPM, el impuesto a la renta, gastos operacionales, otros gastos administrativos básicamente, y algún egreso extraordinario o no operacional. ¿Ya? ¿Qué podría ser para ustedes un ingreso o egreso extraordinario o no operacional? Un ingreso que no tenga que ver con el giro. ¿Qué creen ustedes que podría ser? ¿Alguna venta de activos fijos? Ya, bien, pero más allá, bien, está bien la idea, pero más allá de eso, Rendimiento de las acciones. Si tenemos ya, acciones o otro ya, lado y genera rentabilidad, creo que podría hacer algo, ¿no? ya, pero por ahí lo vamos a ver como por el flujo en la sección de inversión. Pero acá, por ejemplo, también podría ser, Javier, eh, cuando, por ejemplo, yo emito una factura, la vendo al crédito y cobro un interés, ¿ya? Porque si bien es cierto, yo estoy cobrando el interés por la venta de un producto, pero ese ingreso se representa no de manera, digamos, operacional, no es propia del giro, ¿ya? Ahora, si yo soy un factoring, ahí sí obviamente sería un ingreso del giro, ¿ya? Pero muy, muy bien lo que tú dices, Javier, ¿ya? Entonces, este flujo de efectivo de actividades operacionales, que son todas las transacciones, las operaciones comerciales que hace la empresa, se va a separar en ingresos y egresos. ¿Qué ingresos vamos a categorizar o a considerar propios de una actividad operacional? Primero, los que provienen de la venta de bienes y servicios. ¿Ya? Lo que yo vendo como empresa se refleja en este apartado. Después, todos aquellos que son originados por cobro de cuentas, plata que le deben a la empresa, ¿ya? Y documentos por operaciones de ventas o prestaciones de servicios e intereses. Es decir, cuando hago cobro de alguna cuenta determinada o también cuando me deben cuentas, ¿ya? Que básicamente podría ser por una venta al crédito, ¿ya? Cobranza de dividendos u otras participaciones de utilidades. Cuando yo estoy hablando de dividendos, estoy hablando como de los resultados positivos o ganancias en cierta medida o valores acumulados que tiene la empresa, ¿ya? Y otros ingresos de efectivo por operaciones extraordinarias distintas a las de financiamiento, inversión, como por ejemplo una donación que nos hicieron, alguna indemnización recibida por un juicio legal, y algún siniestro, alguna otra situación en particular, ¿ya? Entonces, todos los ingresos operacionales dentro de las actividades operacionales categorizados como ingresos que entren directamente a la empresa pueden ser venta de bienes y servicios, originados en el cobro de cuentas y documentos por operaciones de ventas, ¿ya? Es decir, las ventas al crédito, ¿ya? Cobranza de dividendos u otras participaciones de utilidades y otros ingresos de efectivo
por operaciones extraordinarias como algo que le donaron a la empresa, alguna indemnización ganada respecto a algún juicio laboral, en fin, etc. Y así como la sección operacional tiene ingresos, también tiene egresos, ¿ya? Y esos egresos, salidas de flujo de dinero, se deben básicamente a, por ejemplo, pago por compras de mercadería, así como yo vendo, también compro ya sea mercadería o materias primas, ¿ya? Pagos de cuentas y documentos en favor de proveedores y acreedores e intereses, proveedores cuando estoy comprando mercadería y obviamente, perdón, y acreedores cuando estoy comprando algún activo fijo. Pagos al personal por remuneraciones, ¿ya? Remuneraciones o honorarios, pagos de impuestos y otros gravámenes. ¿Qué otros impuestos aparte del IVA podría pagar una empresa? Aparte del IVA, aparte del PPM y aparte del impuesto de primera categoría, ¿qué otro impuesto podría pagar una empresa? Ustedes que están viendo legislación laboral. ¿Qué impuestos se les ocurren? ¿Las patentes entrarían allí, profesor? Claro que sí, como impuestos municipales, ¿no es cierto? Las patentes, eh, los derechos, las tasas, las contribuciones, ¿ya? Porque recuerden que por tener, en Chile, por tener algún bien raíz, tú tienes que pagar al año 2 veces o más contribuciones, ¿ya? Y de impuestos en general. ¿Qué tipos de impuestos existen en Chile? ¿Cómo se clasifican los impuestos en Chile? ¿Quién sabe? ¿Cómo se clasifican los impuestos en Chile? ¿Cómo lo van a saber, chiquillos? Tienen que acordarse. ¿Cómo se clasifican los impuestos en Chile? Primera y segunda categoría, Primera y profe. segunda categoría. Ya, pero vamos más allá de la clasificación de primera y segunda categoría, porque ahí podríamos clasificar a ciertos impuestos. ¿Ya? ¿Habrán escuchado los impuestos directos e indirectos? Sí. Ya. ¿Cuáles son los directos? ¿A qué nos referimos con impuestos directos, chiquillas, chiquillos? El que va asociado directamente a la empresa. El directo. Ya, o sea, claro, va asociado a la empresa porque, por ejemplo, Javier me dice, ya, asociado a la empresa, impuesto de primera categoría, ¿quién lo paga? La empresa, correcto, ¿ya? Pero también podría ser un impuesto global complementario. ¿Quién paga el global complementario? ¿La empresa o no? Las personas. Las personas, muy bien. Las personas naturales, dueñas o no dueñas de empresas, pagan impuesto global complementario, ¿ya? Por lo tanto, el impuesto o los impuestos directos gravan, afectan a la renta y los impuestos indirectos gravan el consumo. ¿Cuál es el impuesto indirecto más importante en Chile o el que tiene mayor relevancia? El IVA. El IVA. ¿Qué otro más, aparte del IVA? Quizá no tan relevante, pero tiene su injerencia. La renta, El de la profe. benzina. Ya, pero indirecto. Pensemos, La Indirecta. benzina. ¿por qué se llama indirecto? Porque yo voy a comprar un producto o un bien o un servicio e indirectamente voy a pagar el impuesto. Porque viene asociado, es inherente. ¿Ya? La benzina, bien. ¿Qué más? Impuesto. Cuando va a la notaría, Las- cuando van a la notaría, Impuesto al timbraje. a los timbres y estampillas, muy bien. Cuando compran un producto de lujo,
Ah, ese es el Los impuesto. Productos algo. suntuarios, muy bien. Suntuarios. El caviar y otros elementos, las alfombras, en Claro, fin, lo que como yo todos los días. claro, caviar. Ah, ¿Ve? bien. Mire, caviar, ¿ah? ¿Qué le parece, Genesaret, que coma caviar, Javier? En sus sueños, profe. Tengo que opinar. ¿Qué tipo de caviar? Ah, chuta, mire, Genesaret, tienen con qué opinar, dice, mire. Bueno, No tengo nada para decir. no se preocupe, Genesaret, está excusada. Bien, ya, entonces, impuestos directos, como por ejemplo el impuesto de primera categoría, el impuesto global complementario, impuestos indirectos, ¿ya? Como por ejemplo el IVA, eh, los productos suntuarios, el ILA, los productos de las bebidas, impuestos a las bebidas alcohólicas y analcohólicas, ¿ya? Entre otros. Ese tipo de impuestos, el PPM también, obviamente el impuesto único de segunda categoría, las retenciones de las boletas de honorarios, entre otros, ¿ya? Y otros egresos de efectivo ocurridos en operaciones extraordinarias distintas a las de financiamiento, ¿ya? Reembolsos a clientes, donde hay que reembolsarle a clientes por productos, alguna donación que haya hecho la empresa, algún juicio laboral que tenga que pagar respecto a algún trabajador, por alguna situación que a lo mejor la inspección del trabajo determinó que el empleador de la empresa estaba incurriendo en alguna falta y tuvo que pagar por ese trabajador, en fin. ¿Ya? ¿Por qué podría pagar impuestos una empresa? O sea, perdone, una multa, porque aquí claramente si es por un juicio, es por alguna situación anómala, por ejemplo, que podría decantar en un tema laboral, como por ejemplo podría ser una multa. ¿Por qué se le ocurre a ustedes? O Por una una infracción, demanda de un trabajador. ya, una demanda de un trabajador, muy bien. ¿Y por qué podría ser esa demanda, por ejemplo? Por despido injustificado, o también puede ser porque no le pagaron lo que le correspondía. Muy bien, muy bien. Y una de las demandas más habituales, pues chiquillo, el no pago de las Sí, cotizaciones previsionales, exactamente, profe. ¿ya? Que eso lo vamos a ver en remuneraciones. Vamos a estar acompañados en remuneraciones, así que ahí vamos a ver todo eso que tiene que ver también con el pago de la liquidación. Entonces, eso también se considera como operacional porque es parte del giro y tiene que ver en la relación con el vínculo con los trabajadores que están desarrollando labores con nosotros, ¿ya? Entonces, reitero, este estado de flujo efectivo se compone de tres partidas fundamentales. Las actividades operacionales, ¿ya? Y ahí tenemos ingresos propios del operacional y egresos propios del operacional, ¿ya? Después tenemos el flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Y aquí, ¿qué vamos a incluir? Aportes. ¿Qué tipo de aportes? ¿Qué aportes podrían ser? Aporte de los socios. Muy bien. Ya. Socios, se le llama socio, dueño o accionista. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? ¿Cuándo se le llama socio? ¿Cuándo se le llama dueño? ¿Cuándo se le llama accionista? Dueño es cuando es uno solo, que es Ya, parte, es dueño de todo. perfecto. Accionista es cuando tiene participación dentro de la empresa, que la Ya, y empresa es una se divide propiedad de por capital. Muy bien. exacto. Y socio, ahí no tengo bien el concepto definido. Socio es cuando una Como, sociedad de personas, Javier, como el inicio de actividad que vimos nosotros. claro, o sea, que ¿Ya? te cuenta con alguien más, pero es que depende, profe, porque, o sea, también puede, esa persona puede tener, la sociedad puede estar por acciones, entonces ahí es donde Claro, estoy pero como, sí, claro, pero en el caso de que fuese por acciones ya sería accionista, exacto, ¿ya? pero Porque por también lo eso yo convertiría decía en socio, ¿no? dueños, socios o accionistas, Ya, ya, ¿ya? ya. Y cuando yo hablo de accionista
estoy hablando de una persona que tiene una parte de las acciones, porque en ese caso, las SPA o las sociedades anónimas no tienen dueños, sino que tienen accionistas que tienen acciones a su favor, ¿ya? Y quienes obviamente definen en un directorio y determinan la responsabilidad de guiar esa sociedad anónima, ¿ya? Por lo tanto, quien tenga más acciones va a ser quien tenga más participación y más injerencia dentro de la empresa, ¿ya? Devoluciones de capital y pago de dividendos. ¿A qué me refiero yo con la palabra o el concepto de dividendos? ¿Qué creen ustedes que se refiere? Como una parte de las ganancias de la empresa. Excelente, una parte de las ganancias de la empresa. Eso es el dividendo, ¿ya? ¿Y dónde debiera ubicarse un dividendo? ¿En qué parte de un balance? En egreso, ¿no? En un balance, Eso. en el patrimonio, ¿no? ¿Qué se acumula en el patrimonio? El aporte de los dueños, las utilidades, los dividendos. Ahí debiera acumularse. ¿Ya? Bien. Y en la obtención y pago de préstamos, empréstitos con instituciones bancarias, créditos de terceros o deudas con el público. ¿Ya? Entonces, financiamiento tiene que ver con aportes, devoluciones de capital y pago de dividendos, ¿ya? Y en la obtención y pago de préstamos, créditos de terceros o deudas con el público. ¿Qué vamos a denominar como ingresos por financiamiento más frecuentes? Recuerden que cuando hablamos de cada una de las actividades, tenemos ingresos y tenemos egresos. Ingresos de entrada, egresos, salidas de dinero. Para categorizar qué tipo de ingresos por concepto de la actividad de financiamiento, tenemos los provenientes del aumento del capital, ¿ya? Los originados en la obtención de préstamos y créditos de terceros, ¿ya? Cualquier préstamo, empréstito que le pidamos a alguna institución financiera o bancaria, efectivamente va a ser así. Obtenidos en la emisión de bonos u otros instrumentos de deudas con el público, ¿ya? Y como egresos, salidas de dinero, pago de dividendos y devoluciones de capital, ¿ya? Reembolso de préstamos obtenidos o créditos recibidos de terceros y desembolsos por pago de bonos de propia emisión o por pago de otras deudas con el público. Ya vamos a abordar el concepto de bonos, así que pero ténganlo ahí en, en, en veremos, ¿ya? Mira, desembolso por pago de bono. ¡Maritza! La escuché. Está leyendo los bonos. Oiga, Maritza, ¿por qué llegó tan tarde? Ya no me rete, estaba haciendo tarea con mis hijos y se me pasó la hora. Sí, porque ustedes tienen clase temprano con la profe Nidia, ¿cierto? Con ella, pues. ¿Ah? Salí del trabajo a las 6:30 Tiene que y ahí avisarle entro a la clase con él. acuérdense de avisarle a la profe, porque no vaya a tener problemas con la profe Nidia, con la No, sí, asistente. de que yo trabajo hasta las 6:30, Ya, ya, ya sabes. perfecto, ya. Entonces, ingresos y egresos, y la otra partida es los flujos de efectivo por actividades de inversión. Y se refiere básicamente a la aplicación de efectivo en inversiones financieras de largo plazo o con el carácter de permanentes y su reembolso a la inversión física en bienes durables. ¿Qué podría ser un bien durable? ¿Qué
¿Qué se le ocurre a usted que podría ser un bien durable? ¿Sería igual a un activo fijo? Exacto, exacto. Eso es un bien durable. Cuando una empresa en este caso invierte en un bien para poder desarrollar sus actividades comerciales, ¿ya? Plantas y equipos. ¿A qué me refiero con plantas y equipos? Equipos, maquinaria, porque se ocupa para Exacto, hacer el producto. exacto. De hecho, hay una norma internacional contable, que es la NIC 16, que se denomina propiedad, planta y equipo, ¿ya? También es importante que la tengan ahí en consideración cuando puedan, busquen la NIC 16. También es una NIC muy usada, y la NIC 2 también, la de inventarios, también son NIC que, dentro de todas las NIC que existen, son las un poquito más usadas, ¿ya? Planta, equipos y otros activos o productivos, y al producto de sus eventuales enajenaciones. La palabra enajenación tiene que ver con una venta o con una donación o cesión del derecho o dominio que se tiene sobre un bien determinado o una propiedad. ¿Ya? Cuando dicen vamos a enajenar nuestros bienes, o los vamos a vender o a donar o a ceder, ¿ya? Eso es enajenar, ¿ya? Enajenación de bienes raíces. Claro, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué actividades son propias de la inversión y qué representan ingresos dentro de la misma? Primero, los que son originados en la cobranza de préstamos otorgados, o sea, que yo hice un préstamo, ¿ya? Después, obtenidos en la venta de instrumentos financieros en los que se había invertido y el rendimiento de tales inversiones, por ejemplo, que yo venda mis acciones o mis derechos de participación en una empresa, ¿ya? Después, número 3, producidos en la venta de propiedades, plantas o equipos u otros activos fijos o productos, ¿ya? O sea, en la venta de activos fijos, ¿ya? Y por otro lado, en la parte de los egresos, ¿ya? La salida de dinero producto de la actividad de inversión, préstamos otorgados en efectivo, ¿ya? Desembolsos de efectivo en la adquisición de instrumentos financieros de largo plazo, o sea, que yo compre acciones o derechos de participación social en alguna empresa, ¿ya? Ojo, acciones y derechos de participación social son cosas distintas. Yo voy a comprar acciones sobre una sociedad de personas, una sociedad anónima o una sociedad por acciones. Yo voy a comprar derechos de participación en una sociedad de personas, es decir, sociedad responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, en fin, ¿ya? Y pagos en efectivo en la adquisición o compra de bienes durables, activos fijos u otros activos productivos, ¿ya? Entonces, resumiendo, tenemos que el estado de flujo efectivo es un estado financiero que viene después del estado de resultados integrales, que se divide en 3 tipos de ítems, ¿ya? Que son las actividades de operaciones, las de inversión y las de financiamiento. Las de operación tienen que ver con el giro, y dentro de cada una de las actividades hay ingresos y egresos que lo representan, ¿ya? Bien. Hay un... Profesor, me lo corrió, yo estaba sacando pantallazo. estoy grabando y voy a subir el PPT, no te preocupes, Marisa, ¿ya? No te preocupes para que no te compliques con eso. Ya. Ya, lo que van a hacer, vamos a tomar tuvieron clase con la profe Nidia, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y ahí se tomaron break o no? No, profe. Ya, entonces vamos a dejar el enunciado, lo que vamos a hacer. Vamos a ir un break. Antes de que vayan un break, van a descargar
el material que está es la NIC 7 en la semana 13, si no me equivoco. 13. Está la NIC 7, quiero que la descarguen, ¿ya? Para eso les voy a dar 2 minutos para que la descarguen y les doy las indicaciones y nos vamos a un break, ¿ya? Así que les doy 2 minutitos para que la descarguen mientras tanto. Ya, ¿lo pudieron descargar, chiquillos, o no? Sí, profe, yo ya lo descargué. Tiene Súper. 22 páginas, dice ahí. Exacto, esa es la norma internacional contable número 7, ¿ya? Importante porque sobre ese texto nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer una actividad evaluada, ¿ya? Nos queda la última nota, ¿ya? Por lo tanto, la mitad va a valer ese trabajo que hagamos y la otra mitad una evaluación respecto de flujo efectivo y estado de cambio en la situación patrimonial, ¿ya? Nos vamos a ir un break, vamos a volver a las 9, ¿les parece? Ya, profe. Ok, nos vemos a las 9. Ya. Ya consigamos haciendo las tareas.
Ya, ya chiquillos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. Gracias por contestar. Ya, descargaron la NIC entonces, ¿cierto? Ya, a ver, lo que les quiero decir es lo siguiente. Es importante que esta NIC ustedes la puedan leer, ¿ya? Todos estos días, porque el día lunes vamos a hacer una actividad evaluada, ¿ya? En base a la NIC, ¿ya? Por ende es importante que la lean previamente, porque si la leen en el momento, a la hora de la evaluación, no van a alcanzar, ¿ya? Por lo tanto, va a ser súper importante que lean esta NIC, que le den la bajada, ¿ya? El lunes podemos ver, la idea es que ustedes me puedan preguntar qué aspectos del texto les parecieron complejos, qué cosas no se entendieron, para posteriormente poder hacer una evaluación de comprensión lectora respecto de esta NIC, ¿ya? Y ya el día miércoles empezaríamos a hacer ejercicios de flujo efectivo, básicamente a clasificar partidas, identificarlas y confeccionar ese estado de flujo efectivo con ya partidas predeterminadas. Por lo tanto, hoy día lo voy a dejar un poquito antes. La tarea va a ser leer este NIC 7, porque el día lunes vamos a hacer un trabajo evaluado en clase. ¿Ya? Antes de que se vayan, voy a pasar la asistencia. No se me vaya a ir Genesaret. Espérenme un poquito, voy a pasar la asistencia. Estoy aquí. No se me vaya todavía no. Y póngale correo porque se arranca. Sí, ya se iba a ir a ver el Yo Kai, ya. tampoco. Las teleseries turcas ya se iba a ir a ver ya. No El opines, resto. Javier. Mira que te tienen una buena por ahí. Ay, chuta, no se saquen los Ándate, trapitos al cabrito. sol. Chuta, se sacan los trapitos al sol, oye. Mire, Javier es un caballero, se quedó calladito, ¿eh? No le conviene hablar. No sé qué anda rodando por ahí Y mío, yo entonces tampoco sé, es estoy mejor pensando guardar silencio. qué, pero no. Es mejor No guardar les voy a silencio. decir. Es que la Jessie es medio hacker, entonces Ah, hay que, sí. Pasa palabra, y hay que, Javier. hay que tener un poquito de miedo. Ah, chuta, es hacker. Ah, mire, interesante saber eso. Ya, está la Gisenia. Gisenia, ¿no? Ya. La Maritza está. Sí, Sí, profe. por supuesto. Ya, la Javiera sí me dijo que sí, está intermitente. Don José, ¿está por ahí o no? Estoy. Sí, no se preocupe, sí, sí, vi que tenías problemas con internet. A José también lo vi conectado. A don Javier sí está. ¿Génesis está o no? Sí, profe, presente. Muy bien, Génesis. ¿Genesaret? Sí, obvio. Estoy aquí. La Constanza está. Constanza. No sé si es ella la que está hablando o no. ¿Constanza? No. Ya. ¿La Claudia? Sí, la Claudia. Sí, Sí. profe, aquí estoy presente. Súper. Hoy me dejaron solo el día sábado. De veras que estoy enojado con ustedes. Me dejaron solo. Se conectó. La única que se conectó fue la. ¿Quién fue la que se conectó el sábado? Yo, profe, Génesis. ¿Ve? La Génesis, la única que se conectó. No estuvo tan fome la clase, ¿cierto? No, profe, fue didáctica. Ah, ya ves. Nadie, ni la Claudia se conectó. Bueno, la Yesenia está. Sí, profe. Bien, Yesenia. ¿Cómo está, Yesenia? Mire usted. Bien. ¿Tiene risa? Acumulada. Está bien, Yesenia.
Melisa, Sí, acá. ¿cómo está Melisa? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bien. ¿Y la Caroline? ¿Está por ahí la Caroline? Presente, profe. Hola Caroline, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, profe. Excelente. Bien, ya, estamos ok entonces con la asistencia. Entonces, les va a quedar de tarea Profe. la... ¿Sí? ¿Perdón? Me dejó ausente. No, presente. No, sí está. Ah, ya. Sí, Ah, ya. no te preocupes. Si Ya yo te que- había visto conectada, no te preocupes. Ya. Entonces, les va a quedar de tarea... ¿Qué les va a quedar de tarea? Leer la Ni 7. NIC 7, porque el día lunes vamos a hacer una actividad que va a ser la mitad de la última nota, ¿ya? Entonces necesito que lean, que le hagan la bajada, que el lunes cuando tengamos nuestra clase me hagan preguntas respecto de, ¿ya? Y de ahí vamos a hacer una actividad de análisis de esta NIC 7, ¿ya? Que es súper importante conocerla, ¿ya? Así que eso, chiquillos.